Shabbat Shalom, queridos siervos, de vuelta aquí otra vez con ustedes por la bendición y el favor del Padre que nos une, fíjense, mediante el Espíritu. ¿Cómo es que ustedes, hablo a los sinceros de ustedes que nos estén escuchando, cómo es que ustedes, pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa hoy, pudiendo estar texteando, en una fiesta de cumpleaños, viendo televisión, yendo al cine, de tiendas, ¿cómo están aquí oyendo a este señor anciano canoso que tiene problemas de al habla? ¿Cómo es que ustedes están aquí? Porque ustedes aman la verdad y aman lo que la verdad representa, queridos siervos. Porque ustedes aman al amo de la verdad, a Yahshua. Por eso tienen preferencia por lo kadosh, tienen preferencia por lo espiritual, por la verdad y no por la falsedad, ni lo pasajero, ni lo perecedero de este mundo. Tienen preferencia por lo eterno, por lo perdurable, por lo que dura toda la eternidad y que nosotros adquirimos por promesa de Yahweh cuando nosotros nos asimos a la verdad y cumplimos con la verdad. Y la verdad tiene muchas leyes y mandatos y preceptos y estatutos que hay que cumplir para uno andar en la verdad. Y andamos como nuestro amo anduvo. El que no anda como él anduvo no es de él, querido cielo. Bueno, rápido, estuvimos hablando hace un tiempo, un poco corto, yo diría una semana o dos nada más. Lo que pasa es que parece que a veces el tiempo transcurre más rápido. Estábamos hablando de cuando entraron en Egipto. En otro estábamos hablando de qué idiomas hablaban en Egipto y qué idioma hablaban Abraham, Isaac, Ismael, Jacob, Esaú y los israelitas, los hijos de Jacob, los 12 hijos que entraron a Egipto después de que entró José, el 11º hijo. Que y era el 11º, fíjense, queridos corderitos. El 11º hijo era José. Y Yahshua contrata personas hasta la hora 11ª. Fíjense ustedes, queridos cielos. Y qué raro, porque después de la hora 11ª viene la hora 12ª, que ya es la noche. Se pone el sol a la hora 12ª del día. El día tiene 12 horas, pero la noche previa tiene 12 horas también. Juntos suman 24 horas, lo que tiene un yom hebreo, 24 horas, no 12. No tuerzan las palabras de Yahshua cuando él dijo, no tiene el día 12 horas, la porción diurna era lo que le estaba hablando. No estaba hablando del día completo, de puesta del sol a puesta del sol. Es un día, lo dice en Génesis. Dejemos que la Escritura se interprete a sí misma y defina lo que es un día para nosotros. Es el tiempo transcurrido, el tiempo que sea, de una puesta del sol hacia la otra. Normalmente hoy los días son de 24 horas, pero Yahweh, que es omnipotente y para él nada es imposible, puede hacer días de 1000 años y puede hacer días de 48 horas, como hizo con Josué. Pero eso no se da todos los días. Nuestros días hoy son básicamente días de 24 horas, 12 de porción nocturna, seguidos por 12 horas de porción diurna. ¿Verdad, queridos cielos? Y estábamos hablando de eso, queridos corderitos. De los días, de que a la hora 12ª ya es de noche. El propio amo lo dijo. Viene la noche cuando ya no se puede trabajar, lo dice en el Evangelio de Juan. Así que como que por eso a las 11 de la hora 11ª del día, contrata a los últimos y ya. Lo que hagan durante esa hora, de entre la hora 11ª y la hora 12ª, se lo pago a un denario, igual que si hubieran trabajado todo el día. Pero ya después de ustedes, más nadie se salva, más nadie puede entrar. Porque viene la noche y ya no se puede obrar, ya no se puede trabajar. La noche es para oscuridad. Nadie trabaja en la oscuridad, nadie ciega, nadie siembra de noche, ¿verdad, queridos cielos?
Importante eso, saber eso, querido Codrito. Bueno, y estamos hablando que cuando entraron a Egipto, ¿qué pasó allí? Los israelitas José se encontró con unos parientes que eran suyos por medio de su papá Jacob, que era sobrino de Ismael, el hijo mayor de Abraham, aunque no era el primogénito, porque no lo tuvo por la esposa que Yahweh le dijo, que le hizo la promesa, no lo tuvo por Sara, lo tuvo por Agar la egipcia. Entonces, los hijos de Ismael eran mitad de egipcios y mitad de Abraham. Fíjense ustedes. Y eran parientes de los hijos de Jacob, que hasta ahora eran hijos de Abraham con una madianita, si no me equivoco, porque Rebeca era madianita, ¿verdad, querido Codrito? Rebeca, la esposa de Isaac, me refiero, Isaac, el hijo de Abraham, la esposa de Isaac, Rebeca, creo que era madianita. Bueno, no era hebrea, eso sí, pero los hebreos no existían, los israelitas no existían todavía. Ella tuvo, queridos Codritos, a Isaac y a Jacob. Perdón, sí, Rebeca, querido cielo. Rebeca se casó con Jacob, me disculpan. Tuvo a Jacob y a Esaú. Perdón. Ese es el problema cuando uno tiene casi 70 años y tiene enfermedades, queridos cielo. Recapitulo, fíjense, pero como Yahweh me dice, rapidito, dijiste mal. El otro día dije lo mismo, que Rebeca era esposa de Abraham, o yo no sé quién, y era Sara, la esposa de Abraham. Ustedes saben, ustedes me han oído hablar y saben que no estoy loco, pero que... Miren, otra vez, Rebeca era la esposa de Isaac, con quien tuvo dos hijos, los gemelos Jacob y Esaú. La descendencia de Jacob fue la que entró en Egipto, a donde ya había descendencia mezclada, porque Egipto era para aquel tiempo todo cananeo, era de Canaán. Y eran pues un poco más oscuritos los egipcios de lo que son hoy en día. Pero cuando empezó a pulular las descendencias de Ismael ahí en Egipto y de Esaú, que también tomó mujeres egipcias y cananeas y se asentaron en Egipto algunos, empezaron a ver una raza mezclada, parientes de Abraham, queridos Codritos, y parientes de los israelitas que iban a entrar, y cuando entraron había esa gente que eran familia de ellos. De hecho, cuando estaban todavía en Egipto, que Moisés iba a sacar al pueblo, Moisés se fue al desierto y se casó con una madianita. Con una madianita, querido siervo. ¿Y quiénes eran los madianitas? Eran familias de Ismael, porque Ismael ya se había casado con madianitas también, y estos eran pueblos nómadas, que iban a donde hubiera posibilidades, donde hubiera trabajo, donde hubiera comercio, ahí se quedaban, donde pudieran estar bien. Y entraron en Egipto y muchos se quedaron ahí lo más bien. Y se amalgamaron con los egipcios cananeos. Y Moisés tomó una esposa madianita antes de sacar al pueblo de Israel. Fíjense como todavía hay una buena relación, es lo que queremos establecer. Había una buena relación entre estos parentescos, entre estas parentelas abrámicas, aunque no eran las tres del linaje de la promesa. Solamente el linaje de la promesa le correspondía a Jacob, a Israel y a sus hijos. No a Ismael, no al hermano gemelo de Jacob, Esaú. Sin embargo, ellos tenían parentelas y descendencias no contrarias y no siempre violentas ni adversas a la descendencia de la promesa al principio.
Se ve en las escrituras, queridos siervos. Cuando vendieron sus hermanos a José, cuando los hermanos mayores, los 10 hermanos que le antecedían, vendieron a José el 11º, lo vendieron a una caravana de ismaelitas madianitas. Prefirieron vendérselo a ellos que a cananeos, porque los madianitas e ismaelitas no eran cananeos, eran de la simiente de Ismael, que era de la simiente de Abraham, aunque eran mitad egipcios. La mamá de Ismael era Agar y era 100% egipcia cananea. ¿Ven? Esa sí era 100% egipcia cananea, queridos colegas. Pero ese linaje cananeo de los egipcios se fue disipando y desapareciendo. En muchos pueblos, en muchas regiones del mundo, excepto mayormente en África y en la China y en Mesoamérica, donde los indígenas, los chinos y los africanos, descendientes de Canaán, de Ham, seguían teniendo un dominio y una población bastante impresionante. Sin embargo, se mezclaron sucesivamente, después de varios siglos o milenios, con los caídos israelitas de Europa. Se mezclaron los cananeos indígenas de toda Latinoamérica, se mezclaron con ingleses, españoles, franceses, holandeses y de otra gente. Los de África, allí se metieron los belgas, los holandeses, los franceses, los ingleses, los italianos, y todos esos son descendientes de las 10 tribus del norte caídas, queridos codritos. Los franceses, los ingleses, los españoles, todo eso, y se mezclaban, ¿se lo saben por qué lo hacían? Para cumplir una profecía. Ellos sin saberlo estaban cumpliendo una profecía. Yahweh, cuando da la profecía, se cumple, la gente se dé cuenta o no, se cumple. Quieran ellos o no, se cumple. Y Yahweh había dicho a Ham y a Canaán, que era el tercer hijo de Noé, que iba a ser sirviente, esclavo de sus hermanos Shem y Jafet. Y les voy a hablar un poquito de quién es Jafet y quién es Shem. Y cuando se bajaron del arca, los 3 hermanos Shem, Ham y Jafet se llevaban a las 1000 maravillas. Y tuvieron hijos, y tuvieron esposas, y tuvieron descendencias, y se llevaban más o menos todavía bien. Pero pasan ya cientos de años o miles de años, y ya la cosa cambia. Después de cientos de años se llevan más o menos bien, pero no siempre bien. Y después de 1000 años o miles de años se llevan mal, queridos codritos. Y después de 3 o 4 mil años se llevan horrendamente horrible, como hoy en día, esas descendencias. Los romanos se llevan terriblemente mal con la descendencia pura de Jacob. Y con todo el que ellos puedan detectar que es israelita o judío o hebreo. Porque esas descendencias de Edom, europeas, romanas, se han olvidado de dónde salieron ellos y de quiénes son. Y se han olvidado, queridos codritos, que ellos son hijos de Abraham también, caidísimos. Y los israelitas que están habitando en Europa, y de ahí poblaron el mundo, y poblaron África, y poblaron el continente de Norteamérica y Suramérica, y Europa y Filipinas y todo, también se han olvidado que son tribus caídas de Israel. Y le sucedió como dijo Abraham, se multiplicaron como la arena del mar. Fíjense que no dijo como las estrellas del cielo ahí, porque las descendencias caídas no son como las estrellas del cielo. Son como la arena del mar, son de acá abajo, de la arena del mar, de lo profundo. Y las que son celestiales, las espirituales, las no caídas, las que van saliendo de lo mundano hacia lo espiritual, hacia lo Kadosh, se les compara con las estrellas porque son como celestiales. Esas son las descendencias. Nosotros, los del pueblo de Yahshua, los del pueblo de Israel, del nuevo pacto, los del nuevo Israel,
el olivo, pero injertado con nuevas ramas de las originales y silvestres. Esos son celestiales y son y brillarán como las estrellas del cielo, dice en Daniel. Son la descendencia prometida a Abraham, que sería como las estrellas del cielo, porque Yahweh le prometió a Abraham: mira para la arena del mar y mira a ver si la puedes contar, y mira para arriba para las estrellas y ver si las puedes contar. Pues así será tu descendencia. Tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Dos. Una caída que lastimosamente incluye los romanos, incluye toda esa gente detestable y adversa y enemiga del pueblo. Y la otra, la que es en Yahshua, la de lo alto, la celestial, la de cuya madre es Jerusalén, la celestial. Venimos de arriba. Y seremos, cuando estemos transformados, seremos como las estrellas del cielo, como luces, como luminarias. Y Yahshua nos dice: sean como luminarias desde hoy en este mundo. Sean como luces. Una luz no se mete debajo de una cama donde no alumbra. Den luz. Háganse. Yo les digo esto y a ustedes se lo habrán dicho también. A mí, una que otra vez, rara vez, alguien me ha dicho: ay, Rafael, personas que están empezando en la Torah y me hacen preguntas y yo les contesto y yo les digo, porque yo tengo mucho escrito ya en mi corazón desde hace décadas, querido Codito. Yo no empecé en esto ayer, ni el año pasado, ni hace 10 ni 15 años. Y se quedan así y yo me río y me dicen: ay, Rafaela, la verdad, tú no pareces de este mundo, tú no pareces un ser humano normal. Y yo lo tomo a piropo. Y yo digo: ¿qué va? Usted no sabe lo que está diciendo. Me está llamando espiritual a mí. Yo me considero todavía, yo me considero impuro y me considero imperfecto. Yo no lo he alcanzado y yo me considero que me falta tanto, querido Cordelito. Y esta persona bendita, es un joven como de 28 años. Ay, Rafael, así como mirando, como quien ha visto a Dios. Mira, a ti cualquiera te engaña. Yahshua así. Tú llegas a ver a Yahshua, llegamos a ver a Yahshua, nos desmayamos de la expresión, pues ese sí que era Kadosh. No, pero tú de verdad, es que tú no pareces de este mundo, y tú tampoco. Empezamos todos como de este mundo, pero fíjate que nos salimos del mundo en el sentido que no militamos, no andamos, no vivimos como el mundo. Empezamos a vivir como que en esta tierra estamos, pero yo no pertenezco aquí. Entonces yo no soy ya un terrenal de este planeta, ciudadano del mundo. Soy un ciudadano celestial, de pasada por la tierra, como no como turista, como peregrino y extranjero. Y entonces no es de extrañar que nos digan: tú no pareces de este mundo, porque eso es lo que Yahshua quiere. Eso es lo que nuestro amo quiere. Tú no pareces normal, no pareces de este mundo, y tú pareces como de otro planeta, así me. Y yo una vez le pregunté a uno: pero ¿en qué sentido? No vaya a ser que me esté insultando yo. No, en que como que gente así como tú no existen. Pero ¿yo qué he hecho? No, pero tu manera de pensar que es tan distinta a la gente. Ah, eso sí te lo concedo. Toda Yahweh, bendito sea. Pero me falta, si tú llegas a ver comer a Yahshua. Así hay que contestarles, queridos codritos. Bueno, entonces estamos hablando de los madianitas, de los rubenitas, danitas, de todas las descendencias de los hijos de Israel, que eran 12, que entraron en Egipto, que era favorable allí, que había muchos cananeos egipcios todavía. Pero ya habían una gran... Y en esos 400 años que ellos estuvieron allí, empezaron a subir de proporción las descendencias ismaelitas y las descendencias romanas por Esaú, por las esposas cananeas egipcias que él tomó, y esposas madianitas. Esaú y Ismael tienen una competencia, y con Jacob también, como Jacob tenía 12 hijos, 12 hijos casándose con... Pero ya dijo: no se casen con cananeas a los hijos de Israel. Y entonces se enteró Esaú, ya había tomado 2 mujeres cananeas, ¿se acuerdan? Y Rebeca, su madre: ay, esposo mío, estas mujeres cananeas me están volviendo locas, estas esposas de mi hijo Esaú. Yo espero que a Jacob no se le ocurra casarse con cananea.
Y Yahweh se lo prohibió. Yahweh oyó su voz y prohibió a Jacob tomar esposas cananeas. Que si lo hizo o no lo hizo después. Él no, pero de su descendencia lo hicieron después. Es más, Moisés tomó una hitita que eran hijos de Canaán. Por lo cual su hermana Miriam en el desierto lo criticó y se le puso la mano de lepra. La segunda enfermedad del mundo. Bueno, la primera, pero así de contagiosa. Pues. La primera enfermedad estamos hablando como los locos, me disculpan, pero el espíritu a veces es así. Ya que estamos en esto, la primera enfermedad de todas en el mundo fue la esterilidad. Esterilidad, querido. Antes nadie era estéril. Sean fecundos, Yahweh dijo, y multiplíquense y pululen y llenen el mundo. Y de repente, por el pecado, no por el pecado propio de estas mujeres estériles, por el pecado de sus antepasados y de Adán y de Eva, algunas salían estériles. Y Yahweh tenía misericordia porque Yahweh siempre ha sido misericordioso, aunque no siempre lo ha manifestado, o lo ha manifestado con uno que otro. En el antiguo pacto era así. Antes de Yahshua, la misericordia era para quien él le diera la gana. Lo dice la Escritura. Ahora es para todos los que estén en Yahshua y todos los que hayan sido misericordiosos. Y de eso nosotros hemos sido mucho, queridos. Al tanto que casi nos fulminamos nosotros mismos por tenerle misericordia a gente que luego resulta que se burlaban de ella, de nuestra misericordia hacia ellos. Entonces, queridos siervos, vemos como estas descendencias amigables al principio, favorables a los israelitas en Egipto, en la esclavitud de Egipto, luego los esclavizaron por envidias, por cosas. Fíjense que no mataron los madianitas e ismaelitas a quienes le vendieron a José, no lo mataron, pero lo esclavizaron. Le tenían celo, le tenían envidia porque sabían que José era hijo de Jacob, el de la promesa. Y sabían que ellos no eran de la promesa porque ellos eran hijos de Ismael. Y Yahweh no quiso que Abraham considerara a Ismael el primogénito suyo. Ismael fue botado al desierto con su madre Agar y eso le creó cierto resentimiento que se viene a manifestar a veces muchas generaciones después. Acuérdense lo que decía Esaú: yo también odio a este hermano gemelo mío Jacob, pero mientras mi padre esté vivo me voy a hacer el tonto, pero tan pronto papá muera, tan pronto papá Isaac muera, lo voy a matar a Jacob. Eso dijo Esaú de Jacob, queridos codritos. Jacob lo apaciguó, ¿se acuerdan? Regalos, esto, besos, todo. Pero eso seguía ahí en la descendencia grande que ya había tenido Esaú. Habían sido educados y habían sido infectados con la semillita del odio por su padre. Y el padre podría cambiar momentáneamente con Jacob ahí viéndose cara a cara, pero la descendencia ya estaba contaminada y la descendencia iba a seguir así, le iba a salir ese odio miles de años después, pero le iba a salir. Y le salió. Entonces tenemos este tipo de situación como la que les acabo de describir, que poco antes del pueblo salir de Egipto con Moisés mató a un hombre, un egipcio que estaba dándole una golpiza a un hebreo y se tuvo que ir huyendo y se fue a Madián. Por ahí por Sinaí estaban unos madianitas. Se fue con los madianitas y se casó con una madianita, con Séfora. Entonces los hijos de Moisés, ¿qué son? Adivinen, eureka, perdón, eso no se debe decir. Son mitad hebreos de la tribu de Leví y mitad madianitas, queridos codritos. ¿Y qué ustedes creen que son? 2 de las 12 tribus de Israel, a quienes le fue dada la promesa por Jacob. Porque Jacob adoptó a los 2 hijos de su hijo José como suyos propios. Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como hijos suyos propios.
Y esos dos hijos, que son dos tribus aparte hoy, porque él las adoptó y se descalificaron Efraín y se descalificaron Dan, esos dos hijos, Efraín y Manasés, que son una sexta parte del pueblo de Israel, porque componen dos tribus de las 12 que hay. Eso es una sexta parte, oigan bien, una sexta parte de los israelitas cuando salieron de Egipto. Eran de esos manasitas y efraimitas, mitad hebreos de la línea de Abraham y mitad egipcios. No le envidiaban nada a Ismael. Ismael, que era hijo de una egipcia con Abraham, con su padre Abraham. Ahora, estas dos tribus, los hijos de José, Manasés y Efraín, tienen una descendencia enorme, pero esclava, dentro de Egipto, el mismo país donde está una descendencia de Ismael, que era mitad abrámico y mitad cananeo. Tienen una enorme descendencia que compone la sexta parte de los hijos de Israel, que son mitad hebreos y mitad cananeos también. Porque José era mitad descendiente de Abraham, pero se casó con una egipcia y tuvo hijos, mitad egipcios y mitad israelitas, queridos codritos. El punto es que vamos viendo que ya la pureza del linaje físico, la pureza del ADN humano, del ADN israelita, no importa nada para salvación, ni para el antiguo pacto, ni para el nuevo pacto. Métanse eso en la cabeza, porque les estoy enseñando ejemplos, preceptos, ejemplos vívidos de que eso fue así, de que no importaba, si no, ya hubiera exterminado toda la descendencia de Manasés y de Efraín, porque era mezclada con cananeos. Fíjense ustedes, a no ser, queridos codritos, a no ser nada, porque iba a sugerir que tal vez la esposa de José no era egipcia cananea. Pudo haber sido una descendiente de Ismael, pero Ismael como quiera era mitad cananeo y mitad de Abraham. O sea que tendría menos de cananea esa egipcia que esposa de José. Tendría menos de cananea, pero siempre tuvo algo de cananea. Y a lo mejor era 100% cananea. ¿Quién lo duda? La escritura no dice. Dice que era egipcia. Y los egipcios había una mezcla ahí también. Y ahora se estaba mezclando, el pueblo de Israel se estaba mezclando con simiente de animal, de gentil. De hecho eran gentiles, eran esclavos, no guardaban el Shabbat, no tenían la ley, no tenían nada, como animalitos. 400 años más tarde, después de 400 años de esclavitud y de 430 de vivir ahí, salen, se les da la ley y ahora ya son pueblo escogido. Ahora son escogidos, no le he dado mi ley a más nadie, a ningún otro pueblo del mundo, dice Yahweh. Son mi pueblo escogido. Y Moisés, con una descendencia de hijos de Madianita, y después se casó con una cusita, la hitita, que era cananea, y Miriam abrió la boca. Y después se casó con la otra, con Ketura, que tampoco era israelita, y tuvo montones de hijos. Perdón, ese fue Abraham, querido. Moisés se casó con otra también, que tampoco, ya ustedes ven, tomaban esposa. Parece que primero Abraham tomó la mujer esta y después averiguó que era hitita. Pero ¿por qué Yahweh no les recriminó? ¿Por qué Yahweh no les recriminó a Abraham cuando tomó una mujer cananea? Primero, porque tal vez lo hizo sin conocimiento. Y segundo, que le iba a recriminar si ya José se había casado con una egipcia cananea. Y la sexta parte de los israelitas que Moisés estaba sacando de Egipto eran mitad cananeos. Pues eran descendientes de un hombre israelita con una mujer cananea. ¿Qué le iba a recriminar Yahweh? Vamos a pensar. O sea, Yahweh no dice todo esto, pero lo toma en cuenta. Yahweh no dice todo lo que, todo detallito de cómo él piensa enseguida todo el mundo cuando va a tomar una decisión. Mira, lo voy a hacer por esto. Lo hice por esto. No, tú te enteras así después. Ah, es que había pasado esto antes, con razón. Yahweh intervino de esa manera. Ven, queridos corderos. Entonces, salen de Egipto
se encuentran con caravanas madianitas, se encuentran con cananeos, se encuentran con distintas ramas de los cananeos en el camino, que son peligrosísimos, porque esos no son mitad ismaelitas y mitad cananeos, son 100% cananeos de los malos, y los pueden matar, y los amalecitas, por ejemplo, y se encuentran con estos pueblos adversos, y se encuentran después, para tiempos de Yahshua, estando en la libertad, estando en Judea, se encuentran oprimidos otra vez como en un Egipto, pero romanos, los hijos de Edom, con un rey idumeo, Herodes, un rey romano, en vez de tener un rey israelita, un rey judío, como siempre han tenido Judá, los israelitas, en Jerusalén, con un rey romano, querido Cordero, Herodes, que los odiaba. ¿Ven cómo van cambiando los tiempos? Y los que son enemigos en tiempos de guerra se hacen enemigos en tiempos de paz. Y los que eran amigos en tiempos de paz se hacen enemigos en tiempos de guerra. Entonces, vemos a los israelitas en guerra contra los madianitas, por ejemplo. Aquí estamos en Números 31. En Números 31, oigan esto. Miren lo que tiene que hacer Moisés en fidelidad a Yahweh. Declararle la guerra a los parientes de su esposa Séfora la madianita. Números 31, versículo 1. Yahweh dijo a Moisés: Moisés, antes de reunirte con tus antepasados, en otras palabras, antes de que duermas, en nombre de tu pueblo tienes que vengarte de los madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y dijo: preparen algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza de Yahweh. Cada una de las tribus de Israel envíe 1000 hombres de guerra contra los madianitas. Y no habían pasado 50, 60 años antes, o más, 70 tal vez, se había casado con una madianita, y era suegro de Yetro, sacerdote de Madián. Un sacerdote, un mediador de Madián, que era aceptable a los ojos de Yahweh. Porque no era adverso a los israelitas. Le aconsejó hasta correctamente a Moisés lo que tenía que hacer: reúnete a los hombres inteligentes y sabios del pueblo, haz un concilio, escógete a jueces, escógete 70 jueces de todas las, o 120, y ponlos a juzgar las cosas de menor importancia, y tú juzgas las cosas de mayor relevancia y mayor importancia en la nación, en el desierto, querido Cruz. Yetro, sacerdote de Madián. Y Labán, ¿se acuerdan de Labán, queridos corderitos? El papá de Lea y de Raquel. ¿De dónde era Labán? Labán no era madianita también. Labán era madianita, queridos siervos, si no me equivoco. Para que ustedes vean. Entonces, ¿qué es lo que estamos llegando nosotros? Que si Labán era madianita, sus hijas Raquel y Lea también eran madianitas, y fueron esposas de Jacob, el que se llamó Israel después. O sea, que ahora tenemos que antes de eso, antes de que entraran en Egipto, los hijos de Jacob o Israel eran mitad hebreos y mitad madianitas. Eran hijos o de Lea o de Abraham, que eran madianitas, o de sus concubinas, las esclavas de las hijas, que también eran madianitas. Esos eran los hijos de Israel, los 12, mitad hebreos y mitad israelitas y mitad madianitas. De esos 12 mezclados ya, vienen 2 más después, Manasés y Efraín, y se casan y salen mitad
hebreos y mitad egipcios. Porque su padre José se casó con una mujer egipcia que le dio Potifar, una cananea. Bueno, no sé, no, era egipcia, puede haber sido mezclada, pero tiene algo de cananea. Como que eran mitad de egipcios. Y eso hace que esa descendencia mezcladísima de Israel, de Jacob, de Israel, cuando salió de Egipto, todos aquellos millones de hombres y mujeres y niños y viejos, eran una descendencia mezcladísima y se llamaban Israel. Pero no era porque habían sido escogidos por linaje, por ADN físico, ni por lenguaje, ni por idiosincrasia, ni por religión, ni por nada. Era porque habían sido escogidos por el divino propósito y la voluntad de Yahweh, de cualquier gente, de cualquier nación. Y tú, vente que tú eres familia de estos, eres descendiente de Israel, no importa que eres mezclado, ven, marca tu puerta con la sangre del cordero y te sales cuando Moisés diga. Así es el Israel de hoy también, entiéndanlo. No que los judíos, estoy arremetiendo contra los que dicen los judíos de Jerusalén son el pueblo judío, porque son judíos, porque hablan hebreo, porque tienen la Torá, porque dicen yo no sé qué, y porque se visten así, son un pueblo. No, nunca, si no se convierten a Yahshua, si no se injertan en el olivo, ya han sido desgajados, queridos codritos. Todos los incrédulos han sido desgajados del olivo, excepto aquellos que permanecieron insertados. Yahshua era la raíz, cuando el olivo no tenía nada más que un palo, porque todas las ramas estaban desgajadas. Y él empezó a escoger sus apóstoles de los judíos, y esos eran ramas originales que fueron reinsertadas al olivo, y se empezaron a nutrir de la rica savia que da la raíz. Esas ramas se empezaron a nutrir y a dar fruto. Fueron las primeras ramas naturales del olivo del nuevo pacto, del que está en Yahshua, del que reconoce a Yahshua. Ahora está por misericordia y por el favor de Yahweh, no por linaje, no por carne, no por voluntad propia. Y por eso hay gentiles por montones en el nuevo pacto, pero eso no da derecho a los gentiles, las ramas silvestres, a decir que el olivo completo le pertenece a ellos. Pablo se lo explicó muy bien. Un momento, romanos, ¿por qué? Como en profecía, como sabiendo que los romanos caídos iban a hacer eso, se iban a apropiar del olivo y decir que el olivo era gentil. Y Pablo lo dijo desde hace tiempo, desde que hicieran eso. Un momento, ustedes se injertan por Yahshua. Por Yahshua son injertados al olivo como ramas silvestres y son lo mismo que las ramas de verdad, porque se nutren todos de la misma rica savia que viene de la raíz Yahshua. Pero ustedes no van a desplazar a las ramas originales, a los apóstoles, a los judíos que también están en Yahshua. Entendamos estas cosas poco a poco, porque esto es lo más básico y no lo están entendiendo algunos. Se han desviado, queridos corderitos. Y la conclusión, cuando tú empiezas a construir con algo falso, es que terminan hasta rechazando a Yahshua. Porque eso falso no viene de Yahweh, eso no es la verdad. La verdad viene de Yahweh, la mentira viene de Satanás. Y Satanás lo que quiere es que la gente se pierda, no que se salven. Entonces llegan a desechar al que los compró y que los salvó. Llegan a desechar a Yahshua. Tengan cuidado. Regresen a la raíz. La raíz es Yahshua. Entiéndanlo, querido codrito. El pueblo siempre ha sido mezcla. Es más, aún después de eso, Yahshua dijo, mezclarán su simiente con simiente de animal. En la diáspora, cuando se fueron las 10 tribus y después las 2, que estuvieron las 2 del sur, casi 2000 años también en la diáspora, se mezclaron con gente gentil. Créanlo o no, se mezclaron, no están puros. En Babilonia, los judíos se mezclaron con las Babilonias. Los levitas se casaron con Babilonia, lo dice Esdras, lo dice Nehemías, y tuvieron que depurar todo el sacerdocio levítico de aquel tiempo para cuando entraran a Jerusalén y construyeran el templo, los sacerdotes fueran como los quiere Yahweh, no casados con mujeres babilónicas ni cananeas ni nada, porque habían tomado mujeres de todas esas y se habían contaminado.
y tenido hijos con ellas, que Yahweh lo prohíbe, para que ustedes vean como el hombre sin darse cuenta, ay, ya preñé a una, ya tomé hasta por esposa y me va a parir un hijo y tengo que, ya es esposa mía, porque antes era así, no había canjeo. Te acostaste con ella, la tomaste por esposa, ¿verdad que sí? Sí, más vale, porque si no es fornicación. Y mira, pecado de muerte es la fornicación. Había que matarlo si no lo tomaban por esposa. Nadie puede, bueno, a no ser que violaran a una mujer por un monte y no gritara. Nadie puede tener relaciones sexuales con nadie como hoy, que hoy eso es un relajo lo que hay, queridos codritos. Y las mujeres pariendo y sacándose con un gancho, sacándose a los bebés, porque se supone que salen abortando los bebés. Díganme ustedes. Y se llaman, y son cristianas. Y algunas mesiánicas. Sí, horror, queridos codritos. Algunas se llaman mesiánicas y de raíces hebreas. Y están acostándose con Raimundo y todo el mundo. Y los varones, no son ellas nada más, porque ellas no se están acostando con matas de plátano. El varón donde está también. No, pero él es mesiánico. Hija, pero primero es el matrimonio y después la luna de miel, no al revés. No hay quien se los diga. No, yo soy hija de Yahweh. Yo estoy bajo el favor, Él me perdona todo. Yo estoy en Torah, yo estoy en Kadushá. Haciendo lo malo. Vamos al siguiente audio, queridos siervos. Benditos sean. Que nos cale hondo todo esto, ¿verdad? Shalom, shalom. Y el próximo va a ser un tema un poquito más ameno. Yo sé que estas cosas paran los pelos, pero son realidades que hay que escuchar, queridos siervos. Benditos sean los que oyen. Benditos sean los que creen. Shalom.